hermanos queridos en esta tarde. Qué bueno que es poder verles. Me gustaría que abran sus cámaras porque vamos a compartir en esta tarde una palabra que el Señor me entregó cuando me dijeron que tenía que predicar y que habla eh, del ejército de David y también un poquitito de uno de los grupos que en su momento también lo prediqué sobre los isacaritas. Así es que hoy vamos a tocar este tema, vamos a indagar un poquito en Primera de Crónicas 12, todo el capítulo 12 de Primera de Crónicas, y el título entonces de este mensaje es El ejército de David, los isacaritas. Así que vamos directamente al mensaje en el nombre de Jesús. En Primera de Crónicas 12, en todo el capítulo se describe el ejército que acompañó al rey David para construir un país próspero como es Israel y en su momento para rodear a David y salir con David a la batalla y vencer en el nombre de Jesús y tener muchas victorias. Un reino sólido como Israel, y no solamente lo consiguieron los líderes o generales solos, solamente David, supongamos, sino que contó con un ejército muy importante y de características especiales. Pues el líder es tan importante como el ejército que lo acompaña o que lo acompañaba en ese momento. Y este ejército, el ejército de David, era un ejército muy calificado, era un ejército profesional, reunían una serie de características humanas, virtudes, destrezas, habilidades que lo calificaban como un ejército de primer orden y un ejército de calidad. Es así como vemos, vamos a comenzar a ver en el capítulo 12, el versículo 1, vamos a ir leyendo, si ustedes lo pueden tener ahí, si no lo tienen aquí en la pantalla. El versículo número 1 del capítulo 12 dice así: y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. El versículo 1. O sea que este ejército tenía, ¿qué tenía? Una misión. La misión de acompañar a David a la guerra. Seguimos con el versículo 2 del mismo capítulo que estamos compartiendo y dice así: estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con hondas y saetas con arco. O sea, que este ejército del cual estamos hablando eran ambidiestros, ¿sí? Tenían habilidades, hacían parte del ejército porque eran competentes. No solamente porque estaban dispuestos, sino, o deseosos también de ser parte del ejército, sino que se habían preparado para ese momento. Había habido una preparación de toda su vida prácticamente para llegar a ese tiempo de Dios. Eran hombres calificados, eran hombres competentes. Seguimos adelante. Y el versículo 8, del número 2 pasamos al versículo número 8 y dice así: también los de Gad, usted si quiere puede buscarlo en su Biblia porque vamos a ir salteando algunos versículos. No vamos a leerlo todo completo, pero usted lo puede ver en su Biblia, ¿sí? Dice así: también los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto. Y escuche esto, hombres de guerra, ¿qué dice? Muy valientes para pelear. Diestros con escudo, el escudo normal que tenían y el pavés, que era algo enorme así, que tapaba todo el cuerpo, que era muy pesado. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Tremenda riqueza poética que describe, cómo describe la Biblia a este ejército, con las virtudes, con las características de estos hombres valerosos y diestros para pelear. El versículo 14 dice: estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad,
el menor tenía cargo a 100 hombres y el mayor de 1000. O sea, que estos hombres, que esta parte del ejército, estaban capacitados o tenían capacidad de dirigir. ¿Sí? Vamos a ir viendo las características del ejército de David. El versículo 21 y 22, pasamos al 21 y el 22, dice así: estos ayudaron a David contra la banda de los moreadores, pues todos ellos eran hombres valientes. Dígala conmigo, eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército. El 22 dice: porque entonces todos los días venía ayuda a David. Todos los días venía ayuda a David, hasta hacerse de un gran ejército, como ejército de Dios. Todos ellos eran valientes, dispuestos para ayudar, con gran capacidad y algo muy importante, un don de servicio. Y ellos no representaban a un hombre, ni representaban a una institución o a una nación, sino a Dios. Eran un ejército de Dios. Había una misión muy definida. Ellos sabían que era el tiempo de Dios y respaldaban para que David fuera rey en lugar de Saúl. Ustedes conocen la historia, el pastor nos ha predicado mucho sobre la historia de Saúl y David. Saúl persiguiendo a David siempre, queriéndolo matar y que muchas circunstancias nunca pudo, porque Dios no lo permitió, porque David tenía que llegar a ser rey. Y había personas que formaron este ejército y se empezaron a unir. De allí está este ejército. De allí este ejército especial que Dios le brinda a David, porque tenía David una visión muy clara de que él iba a ser el rey. Y estos hombres también tuvieron el discernimiento, esto va mucho más adelante, pero quiero decirlo, de poder estar acompañando a David. Y eran hombres de características muy especiales, tenían muchas virtudes, pero eran muy valientes, la mayor virtud, muy valientes. Y vamos a seguir adelante, no me quiero adelantar. El versículo 23 dice, y este es el número de los principales. ¿El número de qué? De los principales, que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. Actuaban conforme a qué? A la palabra de Dios. Estos hombres eran hombres listos para la guerra. Y esto lo hacían no porque David se lo hubiera dicho, no porque David decía, convoco a alguien que me venga a ayudar, por favor, yo tengo que ser rey, Dios me dijo que tenía que ser rey, por favor, ayúdenme, estoy convocando, voy a pagar bien, no sé, después no les voy a cobrar impuestos cuando sea rey. No. Todos estos hombres tan valientes, tan valerosos, conocían la palabra de Dios, tenían una visión y misión de Dios, una misión profética para cumplir. El versículo 25 dice, de los hijos de Simeón, 7,100 hombres valientes y esforzados para la guerra. Nuevamente aquí encontramos que eran valientes. Hemos leído muy valientes, esforzados, armados, dispuestos. Hasta aquí el ejército de David, esas características. El versículo 28 dice, y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. Ahí vemos a otro joven que se nombra Sadoc, el nombre de él era Sadoc, que era valiente y esforzado. O sea que estos hombres, como ya dijimos, tenían dos credenciales principales, que eran valientes y esforzados.
se destacaban. No eran perezosos, no eran pusilánimes, medrosos, y tenían un espíritu y un ánimo esforzado. No decían, bueno, mañana, no procrastinaban, no lo dejaban para después, no lo hacemos mañana, total, bueno, lo dejamos para mañana. No, avanzaban, eran dispuestos para ello. Y el versículo 30 dice, de los hijos de Efraín, 20.800. Y acá vuelve a decir, y se vuelve a leer la palabra valiente, pero dice muy valientes. Estas características que vemos en el ejército de David, muy especiales, que Dios le regaló a David, lo rodeó de gente así, porque Dios sabía lo que se venía después. Dios sabía todas las batallas que iban a tener que enfrentar juntos y que David necesitaba de un ejército así. David necesitaba de gente valiente, de gente muy valiente, como dice aquí el versículo 30, varones ilustres en las casas de sus padres, personas que se distinguían de los demás por estas características. El versículo 32 dice, de los hijos, este me encanta. ¿Recuerdan que una vez prediqué sobre el burro, el burrito, el burro de Isaacar? Miren, el versículo 32 dice, de los hijos de Isaacar, ¿cuántos eran? ¿Recuerdan? 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Recuerdan algunos hermanos? Este versículo es hermoso. Escuché las características porque lo vamos a ahondar un poquito después. De los hijos de Isaacar, 200 solamente, 200 entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. El versículo 33 dice, de Zabulón 50.000 que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear. Escuche atentamente lo que dice aquí. Versículo 33 de Primera de Crónicas. Dispuestos a pelear sin doblez de corazón. ¡Wow! Prontos para la guerra, listos, preparados, y le daban un sentido de urgencia a lo que hacían. Eran proactivos, eran dinámicos, no se hacían esperar, puntuales, disciplinados, organizados como un ejército, obviamente, un ejército profesional. Tenían un manejo de todo tipo de armas, dispuestos para pelear. Sin algo que no se puede dejar de mencionar, hermanos queridos, es que, y es muy, pero muy importante en esta tarde, sin doblez de corazón. Qué importante. Una de las características del ejército de David era que eran sin doble ánimo, sin doblez de corazón. La Biblia nos enseña en Santiago 1:8 que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Le parece importante esta característica? Mire qué especial. Hoy estamos aprendiendo en Primera de Crónicas, capítulo 12, las características de un ejército tremendo que Dios le regaló a David para cumplir su destino profético. Aún como persona, como nación, tremendo. Estos hombres, además de valientes, muy valientes, además de proactivos, además de que usaban todas las armas de guerra, que se habían preparado toda la vida, o sea, se habían preparado. ¿Qué quiere decir? Que si yo hoy estoy aquí parada y tengo visión de Dios,
de que Dios, para cumplir un destino profético en mi vida, y sé que tengo que estar preparada, ¿qué voy a hacer durante mi caminar? Me voy a preparar, voy a ir a las reuniones Enoch, voy a ir a las reuniones, voy a estar atenta a la palabra de Dios, voy a escuchar las predicaciones del pastor en YouTube, me estoy preparando, me estoy preparando, me estoy preparando, aleluya. Dale un aplauso fuerte al Señor, porque Dios nos está preparando. Aleluya. Dios nos está preparando. En este tiempo Dios nos está preparando, querido hermano. Aleluya. Eran preparados, no fueron improvisados, no dijeron, bueno, David, acá estamos y bueno, hacemos lo que podemos, acá traemos una ondita. No, se prepararon toda la vida. Gloria a Dios porque el Señor nos está preparando. Amén. Ellos eran sin doblez de corazón. No decían, David, bueno, mire, hoy sí y mañana no. La verdad que nos arrepentimos, acá estamos y bueno, la verdad que nos parecen que son muchos, las batallas son duras. No, sin doblez de corazón. Firmes, firmes, firmes en lo que Dios determinó, en la visión que Dios le dio a David y la visión y misión que tenían ellos de parte de Dios, porque conocían la palabra de Dios, la conocían para cumplir el destino profético. ¿Con la fortaleza de quién? Del Señor. Aleluya. El versículo 36 dice, así dispuestos para la guerra y preparados para pelear. No solo estaban dispuestos, como les dije recién, sino preparados. El versículo 37 sigue diciendo, con toda clase de armas de guerra, y el versículo 38 dice, todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto. Nuevamente dice corazón, primero dijimos corazón, no corazón de doble ánimo, y acá nos está diciendo, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Enteros, sinceros, sincera, genuinos, tal cual le dijeron a David, paz para ti, venimos para estar y apoyarte a ti. Realmente lo hacían de todo su corazón y eran de un corazón perfecto con David. Además, dice la palabra, y lo vamos a ver más adelante, todo Israel estaba de un mismo ánimo, todos para poner a David por rey, todos estaban en lo mismo, todos tenían ese espíritu, vinieron con un corazón perfecto. Entonces, cuando observamos las habilidades, cuando observamos a estos hombres, entendemos o podemos llegar a entender un poquito por qué tuvieron éxito, por qué llevaron a Israel al pináculo de la gloria, por qué tuvieron el éxito que tuvieron. Bien, y acá llegamos. A los isacaritas vamos a ahondar un poquito. El versículo 32. De los hijos de Isacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Vamos a ver 5 características de los de Isacar, de los 200 hombres valerosos de la tribu de Isacar, y los vamos a ver ahora. La primera característica, que eran 200 solamente. De los otros había miles y ciento y pico de miles y miles y miles y miles. Y los de Isacar, 200. En la historia siempre hemos visto que no han sido, las transformaciones y grandes cambios no se han debido a las multitudes y a las masas, sino a pocos que se pusieron de acuerdo, que fueron valientes o tuvieron influencia en lo que hacían. Personas decididas, responsables, que tienen clara la visión, la misión,
aunque sean pocas o parezcan pocas ante el ojo humano. Bueno, la Biblia dice, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo allí estoy con ellos. Hay algo que les voy a compartir, un dicho que encontré, que me pareció bueno. Alguien alguna vez dividió la humanidad en 3 grupos. Los pocos que hacen que sucedan las cosas, los muchos que ven las cosas que suceden y una inmensa mayoría que no tiene ni la más remota idea de lo que está sucediendo. ¿Verdad? ¿Les gustó? A mí también me gustó. Por eso se los comparto. Eran 200. Así que no tenemos por qué mirar la cantidad. La pregunta es, ¿dónde estoy? ¿Dónde está usted hoy? ¿Dónde quiero estar? Porque quizás no estamos en el mejor grupo, no estamos ni preparados. Pero la pregunta es, ¿dónde estoy? Bien, yo lo analizo conmigo y lo analicé desde que el Señor me empezó a hablar con esta palabra. Yo analicé dónde estaba. Ahora, ¿dónde quiero estar? ¿Dónde quiero estar? A los pocos que hacen que sucedan las cosas, estamos por aquí, en los controles. La humanidad, a los pocos que hacen que sucedan las cosas, la humanidad los ha llamado líderes. Y ese es el llamado. La escuela del discipulado de Jesús demuestra que Él se concentró en unos pocos. La pedagogía, la didáctica, la metodología fue esa. No descuidó, no desatendió las multitudes, porque no las desatendió. Las alimentó, las sanó, las consoló, les enseñó, les predicó. Pero su tarea fue concentrarse en un puñado de hombres que vistos humanamente no calificaban. No calificaban. Conocemos la historia de los discípulos de Jesús. Pero visto con los ojos de Jesús, vamos para allí, serían los pilares de la fe. Amén. Los pilares de la fe. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que pusiese en la brecha, que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra. En ese momento de la tierra de Israel, del pueblo de Israel, porque Dios lo iba a destruir. En un momento de la historia, bueno, ustedes conocen a través de nuestro pastor, o quizás ustedes conocen ya por ustedes, de lo infiel que fue el pueblo de Israel y que anduvo en una, en otra, desobedeciendo, haciendo renegar a nuestro Padre y en cualquier cosa andaban. Bueno, Dios en un momento dijo, yo los destruyo. No queda otra. Les he dado oportunidades, 1001 oportunidades, van a ser destruidos. Entonces ahí viene el versículo de Ezequiel 22:30 diciendo, y busqué entre ellos, dijo Dios, alguien que hiciese vallado, alguien que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Oh, Señor, ¿qué dice? ¿Qué lee? ¿Lo halló o no lo halló? ¿Halló ese hombre? No lo halló. No lo halló. Un hombre buscaba a Dios. Así, esa cantidad. Uno buscaba a Dios que se pusiese en la brecha para interceder y para clamar. Uno buscó a Dios y no lo encontró. Uno buscó al Señor y no lo encontró. Dios había determinado destruir Israel. Los de Isaacar eran pocos, sí, eran pocos, pero pocos que hacían mucho, porque tenían conocimiento en la Torá, tenían discernimiento, discernían los tiempos de Dios. Número 2, eran principales, personas que habían ganado la distinción, un cargo de honor,
una reputación, que se habían esforzado en prepararse, en capacitarse, en estudiar las Escrituras. Y yo aquí, y yo les puedo decir hoy aquí, por esto, eran principales, se habían esforzado, habían estudiado. Y yo ahí diría, habían asistido a Enoc aunque se dormían y les daba sueño y tenían que ir corriendo a su casa porque salían del trabajo. Y les costaba estudiar y les costaba concentrarse, pero allí estaban porque se tenían que preparar, porque tenemos que prepararnos, porque creemos que Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Porque conocemos el destino. Conocemos la visión que tenemos y la misión que debemos llevar a cabo para lograrlo. Hay personas que yo sé que se han esforzado. Yo me he esforzado, hermanos queridos. Y le digo, me cuesta un triunfo. Me acuesto a leer por ahí con algo para leer o la palabra del Señor y me quedo dormida con 2 renglones. Esforzarse hemos visto en Enoc. Y cómo con alegría cada martes o cada jueves allí estaban y pedían la tarea y estudiábamos y respondíamos las preguntas que el pastor previamente nos hacía a través de un cuestionario o nos hace. No hay que desconocer. No es para vanagloriar nuestra vida. No es para agrandarnos si algo aprendemos, si algo sabemos, si algo Dios nos revela, porque no es solamente saber. No es solamente aprender y saber, sino la parte revelacional, la parte de la revelación que Dios nos revele para poner en práctica esa palabra. Él en este tiempo y en todos estos años nos está honrando, nos está preparando, nos está bendiciendo, nos está alimentando con un propósito. Esto no es porque sí. Esto no es porque sí. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que pasa en nuestra vida personal no es porque sí, tiene un propósito. ¿Te sentís triste? ¿Te sentís mal porque estás pasando esta situación? Dios tiene propósito. Si tú amas a Dios, te va a ayudar para bien, pero no lo veo al bien. Lo vas a ver. No lo ves hoy, no lo ves mañana, lo verás cuando Dios lo permita, pero que lo vas a ver, lo vas a ver. Y que va a ser para bien de tu vida, va a ser para bien de tu vida y de tu familia. Porque Dios no miente, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta, hermanos queridos. Aprendamos a confiar en el Señor. Número 3, eran visionarios entendidos en los tiempos. No todos los visionarios son líderes, pero los líderes deberían ser visionarios. Son llamados a ser visionarios. Una persona visionaria es la que ve lo que otros no ven. Y ahí estamos a veces, ¿no? ¿Cuántas veces habré visto a mi esposo con su visión y yo ahí al lado? ¿Por qué no voy a decir detrás? Voy a decir al lado. Y yo no la veía, hermanos queridos, cuando comenzamos con el ministerio, hace 30, no sé cuántos años, 30 años o 27, o el tiempo que tiene el ministerio, siempre se llamó, ¿saben cómo le puso el pastor cuando éramos 2 y 2 hijos, supongamos? Visión Mundo. Había ido a predicar solamente al barrio Anaimapoca en Chipoleti, que es un barrio marginado, que es un barrio donde era una iglesia chiquitita, pero allá era Ministerio Visión Mundo. Y yo decía, wow, Señor, ¿a dónde te ves? Le digo yo. O sea, es como que el visionario ve lo que otros no ven. Por eso, cuando confiamos en Dios y tenemos un pastor que, bueno, tiene una visión, yo decido a dónde estoy y a dónde quiero estar y a dónde quiero llegar en esa visión. Pero uno tiene que decidir, no el pastor es el que da las posibilidades. Y acá, esto es del Señor, ¿eh? Esto es del Señor porque yo lo viví en carne propia. Acá no es que el pastor decide o la pastora decide a dónde querés llegar.
y a dónde estás y sacarte de dónde estás. Uno lo decide. Y cuando uno dispone el corazón y la vida, como dispusimos nosotros cuando nos casamos, queremos servirte, Señor, el Señor abre puertas, el Señor prepara, el Señor capacita, el Señor llama y sigue capacitando. Y el Señor abre las puertas para que ejerzamos lo que el Señor tiene en el sentido del propósito con nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé dónde estoy hoy, pero sé también a dónde quiero estar y me quiero seguir preparando. Por eso le dije anoche, amén. Si no vas vos a Chile, yo también puedo ir. Yo también tengo cosas que Dios me dio porque quiero ver a mis hermanos, porque los quiero abrazar, porque quiero estar con ellos, porque quiero bendecirles. Porque somos iglesia y alguien me dijo en estos días, tenemos que hacer iglesia. Somos iglesia, hermanos, somos familia. Somos familia. Ahora, Jesús cuestionó en su época a los hombres de su tiempo que no sabían discernir los tiempos de Dios, los tiempos de espirituales, pero sí sabían si iba a llover, de la cosecha. Hay un pasaje hermosísimo, después lo buscan. Sabían del tiempo y de la cosecha. Y los discípulos decían, no, pero falta todavía, porque Jesús les dijo, los campos están blancos para la siega, y los discípulos miraron, y dijo, Jesús, es lo mismo que decimos, pastor, espere un poquito, acá usted dirá que están blancos, pero está verde el tema, verde, verde, pero verde. Y le dijeron, faltan 4 meses, Señor, para la cosecha. Pero Jesús los veía por la fe, Jesús tenía la visión, les estaba transmitiendo la visión. Así que, ¿qué tenemos que hacer? No asustarnos. Cuando el pastor habla y empieza a explicar un poquito la visión de la iglesia, yo, ay, Señor, nos pasa a todos, me pasa a mí, a su lado, y programa nuevo, y esto. Y cuando hablaba de todo esto, cuando hablaba de y computadora, y acá, y que vamos a transmitir, hermano, yo decía, pero ¿cómo? Si no tenemos plata, si no tenemos nada, Señor, ¿cómo será? ¿Cuándo será? ¿Cómo lo harás? Pero Dios me dijo, no importa cómo lo voy a hacer, va a ser con mi dinero, va a ser, no importa el cómo. Uno tiene que hacer cosas, pero Dios lo hizo. Ustedes lo han visto acá, estamos transmitiendo, estamos con Iglesia Online. 1 año antes del COVID, el Señor nos dijo y abrimos, y el Señor nos regaló CCBM. Dios nos avisó lo que iba a pasar. Dios nos preparó, hermanos. Y Dios nos está preparando para el próximo tiempo. Como oraba nuestro hermano Juan Manuel, se viene un tiempo de mayores niveles espirituales. Por supuesto que sí. Claro que sí. Un año 2023 en todos los ministerios de la iglesia, en Oasis Kids, en Mujer Integral, en Enoch, todos los hermanos que se están preparando para las batallas que vienen, las batallas espirituales, que ya el Señor nos ha asegurado que Él las ha ganado en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Porque las batallas están ganadas, tenemos que ir y en el nombre de Jesucristo avanzar con fe, sabiendo el Dios que tenemos, hermanos queridos. La palabra entendidos significa, dice que lo podemos llegar a ver 38 veces en el Antiguo Testamento y se traduce de la palabra hebrea bina, con 2 i. Implica tener discernimiento, conocer el significado, entender algo. Evidentemente los hombres de Isaacar eran entendidos en los tiempos porque conocían la Torá, los libros escritos por Moisés. El carácter y la pasión de David demandaba que él se rodeara de hombres así, que le asistieran en la gestión real de la manera más efectiva posible. Y de esa manera, indudablemente, era consejo proveniente de la sabiduría de lo alto. Estos hombres recibían para darle a David la sabiduría que Dios les impartía por el conocimiento de la Torá, por el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso sabían
discernir o entendidos en los tiempos, sabían lo que Israel tenía que hacer, el próximo paso, y el próximo, y el próximo, y estaban seguros de lo que hacían. El número 4, eran estrategas, sabían lo que Israel debía hacer, eran personas que tenían el manejo de las estrategias, poseían el poder del conocimiento. Miren, Oseas 4:6 dice que el Señor dijo, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. También dice que con ingenio harás la guerra, Proverbios 24:6. Y vamos para aquí. Los grandes estrategas son personas que tienen ideas muy ingeniosas, que no se quedan dándole vuelta a los problemas. Van a las soluciones, son proactivos, propositivos. Buscan la estrategia y la manera, pero no la estrategia humana, la estrategia política, la estrategia pragmática. Hoy buscaba, ¿qué es pragmático? Aquellos que ven todas las cosas porque así siempre sucedieron y por la práctica deberían seguir sucediendo así. Eso no es discernimiento. Discernir las cosas de Dios, la sabiduría de parte de Dios para vivir no es lo mismo a que analicemos las cosas por lo que vemos, sino por lo que dice de la palabra del Señor que tenemos que ver. Dice Daniel 10:1, escuche esto, la visión de Daniel junto al río. En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra de Daniel y la palabra era verdadera. La palabra era verdadera y el conflicto era grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. La palabra era verdadera, pero el conflicto era muy grande. ¿Cuánto hemos vivido? De nosotros, ¿cuántos hemos vivido con situaciones de conflicto enormes? Pero aquí estamos, escuche, parados sobre la roca. Aleluya, parados sobre la roca. Vinieron tempestades, vientos, ríos, y nuestra casa siguió y permaneció de pie porque estaba afirmada, parada, cimentada sobre la roca que es, aleluya, Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. La Biblia también nos habla del pueblo de Isaacar, que ellos sabían lo que debían hacer en cada situación. Y también lo hemos hablado. La respuesta la tienen porque la sabiduría de lo alto viene a través del conocimiento de la palabra del Señor. Lo que decía nuestro pastor, va a escuchar, va a analizar, en 45 minutos va a orar conforme a la sabiduría de lo alto, conforme a la palabra va a dar la respuesta de parte del Señor bíblicamente y va a orar. Amén. Y saben que los de Isaacar eran personas de tanta influencia que sus hermanos le obedecían. Y eso es algo tremendo. Bueno, le obedecían porque estaban como líderes. No, hermano. Eran de influencia. No todos eran capitanes. Y hoy en día podemos escuchar tanto, no, mi hijo no me hace caso, mi hijo no me hace, ni influencia con nuestros hijos. Imagínese, no me hacen caso. No te hacen caso. Yo me hablo a mí. No me hacen caso tampoco como abuela. A ver dónde están, por allí están ahí afuera. Personas de influencia, personas de carácter, personas firmes, que sus hermanos le obedecían, porque lo que hacían, lo hacían conforme a la palabra del Señor, porque conocían la palabra, obviamente, porque sabían a dónde tenían que llegar, sabían que David tenía que ser el rey, tenían que protegerlo porque Saúl le venía queriendo cortar cabeza siempre, y él huía, David huía. Entonces ese ejército se armó prácticamente en esa huida y en lugares alejados, en el bosque.
Los tiempos actuales demandan discernimiento. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Discernimiento bíblico. No mundano, no político, no de conocimiento de estrategias humanas. Conocimiento bíblico, cómo se soluciona para que nosotros podamos crecer financieramente. ¿Cómo hacemos bíblicamente? Vaya a la Biblia. ¿Cómo hacemos para sacar el enojo? ¿Cómo hacemos? Está la respuesta de todo. Hermanos, yo les estoy diciendo cosas simples. Cosas simples. Bueno, no tan simples a veces. Discernimiento bíblico. Por eso es tan importante cuando estudiamos las Escrituras. A los que nos esforzamos, a los que por ahí nos dormimos y el Señor nos tiene que despertar, a los que nos cuesta y estamos ahí, a los que les es fácil, pero estudian igual porque apartan un tiempo, y no importa si, no, apartan ese tiempo porque saben que es importante capacitarse. En el ejército de Dios no debería haber deserción. Tendríamos que ser el ejército más firme del universo. Más firme del universo porque nuestro capitán nos ha dado promesas, nos ha regalado una visión para llevar adelante la misión en esta tierra y promesas tremendas de parte de Él, una esperanza en el cielo con Él eternamente. Nos ha dado la eternidad completa en nuestra vida, nos ha regalado la salvación, nos ha dado todo, hermanos. Ahora, ¿en qué lugar estamos? ¿En qué lugar estás y en qué lugar estoy yo? Analícelo durante este poquito tiempo que queda y en dónde quiere estar o realmente si quiere salir de donde está parado. Y el número 5, eran líderes. Tenían poder de influencia por sus hechos, ejemplo, firmeza, seguridad, pues conocían la voluntad de Dios, tenían autoridad y eran muy obedientes. Muy obedientes. Primero, ellos mismos eran ejemplo. No haz lo que yo digo, haz lo que yo digo, como es el dicho, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Eran ejemplo, eran obedientes, eran de influencia por testimonio. Bien, ¿para qué sirve? La pregunta es esta, ¿para qué sirve reunir esas cualidades o características? Dice la Biblia en Lucas 12:48, escuche atentamente, pero el criado que sin saberlo hace cosas que merecen castigo, será castigado con menos golpes. A quien mucho se le da, diga conmigo, a quien mucho se le da, también se le pedirá mucho. A quien mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Esto no es para llenarnos de arrogancia, presunción, porque esto nos sirve y Dios nos dota de dones y talentos cuando nacemos y dones en el transcurso de nuestra vida con un propósito. Todo tiene un propósito: edificar nuestra vida, edificar el cuerpo de Cristo, por supuesto primero nuestra familia, edificar el cuerpo de Cristo, internamente, externamente, hacia afuera, predicando el evangelio, tantas cosas, pero yo puse alguna. Número A, ¿para qué sirve? A, darle gracias a Dios por haber fijado en nosotros y habernos escogido para mostrar su gracia y misericordia. Primero para darle gracias. Ay, Dios me dio el don de sanidad. Pero acá estoy esperando nomás, esperando. Ore, hermano, ministre sanidad a quien tenga. Dele gracias a Dios por ese don que el Señor le ha dado. Número B, o letra B, perdón, para servir enseñando lo que Él mismo nos ha dado, poniéndolo al servicio de los demás.
poniéndolo al servicio de los demás. Yo me gozo acá de ver aquel equipo de tecnología. Quieren aprender todos a manejar lo que Franco toda su vida, vieron, aprendió. Pero yo me gozo porque están aprendiendo cablecito por cablecito. Son como 1000 cables y hasta mi nietita está hoy ahí también. Son 1000 cables y llevan aprendido dónde va cada cable enchufado en más o menos unos 10. Y todas las conexiones, pero ellas los sábados quieren tener reunión de equipo, acá se vienen tempranito, algunos a veces a la mañana uno hay que hacer almuerzo y se quedan a las 2 de la tarde, tenemos reunión de equipo y el Chuli empieza. Y nos empieza a capacitar, y así se enciende, ese botoncito no se toca, esto acá y por ahí. Yo digo, Señor, ¿cuándo Dayana, desde que se casó, hace cuántos años que está aprendiendo? 2 años. Y dice ella que le falta un montón, pero se quedó con eso y dice, no, yo no, es mucho, no vamos a aprender nunca. No, Mariana dijo, no, igual, enséñanos igual, no importa el tiempo. Eso es tener visión, hermano. Hoy estoy acá aprendiendo a enchufar 2 cositas nomás, pero yo quiero llegar a poder enchufar las 1000 conexiones que tiene esto. Bueno, supongamos 500, tampoco tanto. Pero quiero estar allá un día, no importa lo que tarde, no importa lo que tarde. Si Dios me lleva antes, y bueno, me lleva, pero yo tuve la disposición, fui proactiva, puse mi vida en el servicio, al servicio al Señor, con todo lo que soy. Aún tengo tiempo de tomar este monte. Lo leí por ahí, ¿eh? Está en la Biblia, léalo, busque, aún tengo tiempo de tomar este monte. ¿Cuántos años tenemos? Ah, no, pero ya con estos años, mire, ¿para qué puedo llegar a servir como misionera? Que me duele acá. No, mire, hermano, oramos y ayunamos y en el nombre de Jesús todavía podemos. No importa el tiempo. Y si Dios dice que me lleva antes, y bueno, no, gloria a Dios si nos vamos antes. Los de Enoc, ¿falta cuánto tiempo para cuántos libros de la Biblia? Qué lindo, ya nos queda poco, pero está el año que viene y el otro. Ay, no, pero yo quiero ser pastor ahora. Sí, no me diga. ¿Quiere ser pastor ahora? Yo no, creo que todavía, bueno, es una manera de decir, yo ya soy pastora con credencial, pero me pongo en el lugar. Yo digo, Señor, Dios amado, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto nos falta? Pero no importa cuánto. Lo importante es que yo quiero. Y en la marcha, mientras vamos aprendiendo, vamos sirviendo. Limpiaremos el templo. Hoy le tocó a Damaris, todos los sábados, limpia acá las oficinas, se han turnado. Se ha armado un plan de trabajo. Cada sábado limpia a alguien. Hoy le tocó a Damaris y deja todo, no puede tocar los cables, tiene que levantarlos con mucha suavidad, no chocarlos, no romperlos. Así que aquí estuvo toda la mañana hasta la tarde, unas horas. Nos programamos, nos organizamos. Ahora, no podemos ser de doble ánimo, hermanos. Una de las características de este ejército de Dios es que era sin doble ánimo, porque la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que hoy nos inscribimos en Enoc, hacemos un libro y ya mañana dejamos todo un mes y después queremos volver a retomar y otra vez de nuevo y queremos volver. Constante, hermano, aunque sea una gotita. El vaso alguna vez, aunque, miren, yo no sé si le ha pasado, que tenemos mala circulación de agua, es muy poca. Entonces ha pasado en algunas oportunidades, sobre todo en el verano, que uno para llenar algo tiene que dejarlo al vaso de agua bajo la canilla, ¿vieron? Supongamos, o la olla. Y va cayendo. Y vieron que por ahí como uno anda apurado, eso, que se llene. No, hermano, en las cuestiones del Señor sobre todas las cosas. Y bueno, cada gotita es un paso más. Cada decisión que usted toma es una gota, 2 gotas, 3 gotas, un chorrito. Ese vaso se va a llenar. Ese vaso va a estar preparado, así como estos hombres del ejército de David, los valientes de David. Número D, para cumplir nuestro destino profético para su gloria. Yo lo quiero. Yo quiero cumplir mi destino profético. No quiero ser yo la que
la que no lo deje al Señor hacer y cumplir ese destino profético en mi vida. Por eso, hermano, yo estoy muy de acuerdo. Está bien, no puede ir el pastor. Yo entiendo que por ahí se ponen tristes los hermanos. Pero si quiere cumplir su destino profético y llegar a los 90 años, tiene que cuidarse como hemos venido, pero han surgido una serie de situaciones y cosas que ha hecho este brote, pero confiando siempre en el Señor y teniendo la paz de que Dios tiene el control de nuestras vidas, hermano. Dios tiene el control de nuestras vidas. No lo tiene el enemigo, no lo tiene la enfermedad. Lo tiene el Señor. Amén. Número E. Para crecer como ejército de Dios, dejando en alto su nombre y no para pasar a la historia como un grupo más de cristianos que no fueron capaces de honrar a Dios, viviendo el evangelio completo. Ay, no, vivimos el evangelio a medias. La sanidad no, el milagro no, porque estamos enfermos hoy. No, no es así. Las promesas son para nosotros, para todos. Siempre hay un día y una hora. Nunca voy a olvidarme de esta palabra que el Señor me dio cuando Dios me sanó de muchísimas enfermedades, hizo milagros en mi vida. Siempre hay un día y una hora para cada uno de nosotros. Aquí, y si no es aquí, hermanos, vamos a estar una eternidad en los cielos con el Señor. Pero yo le doy gracias al Señor en todo tiempo y tenemos que darle gracias al Señor en todo tiempo. Nos cuidamos, está bien, vamos a los médicos, hacemos todo lo que tengamos que hacer en todas las áreas de nuestra vida, en todas, espiritual, emocional y física. Pero si su físico, el Señor le permite que, bueno, ¿qué va a hacer? Está bien, Señor, pero nunca, nunca baje los brazos y nunca deje de tener fe en las promesas del Señor. Eso no podemos hacerlo. No importa, estamos ahí, no importa, ahí estamos, en el último momento de nuestra vida. Ahí estamos creyendo en las promesas del Señor, creyendo. Dios no se va a enojar por eso, hermanos. Nosotros nos aferramos hasta el final, inclusive si hay un ataque, un espíritu de muerte, reprendamos la muerte en el nombre de Jesús. Nos vamos a morir cuando Dios diga que nos vamos a morir. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios lo decida. Cuando Dios lo decide en el nombre de Jesús. Ay, no, porque me siento tan mal que me parece que ya me estoy muriendo. No, 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 no. Señor, yo confío en tus promesas. Me levanto en fe. Me aferro a tus promesas y se va a hacer tu voluntad perfecta en mi vida. En mi vida, la de mi familia, la de mis hijos y mis nietos, mis generaciones. No es lo que el diablo quiere hacer en nosotros. Es lo que el diablo puede. Y nosotros le cerramos la puerta en el nombre de Jesús. Porque vivimos una vida de arrepentimiento. No es porque por la oración de cerrarle la puerta, no. Porque vivimos una vida de arrepentimiento, porque sabemos que el pecado abre puertas al enemigo. Y número G, para predicar las buenas noticias al mundo entero. Comunidad Cristiana Visión Mundo. A predicar el evangelio al mundo entero. Y aquí es como conclusión para que ustedes lo vean solamente. Hay una reseña de los valientes de David. Lo que hacían eran conforme a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, lo vimos, eran obedientes, vivían bajo la autoridad del rey, eran diestros para la batalla, estaban preparados, tenían rostros como de leones y eran ligeros como gacelas sobre las montañas. Esto se manifestaba en sus cuerpos, sus mentes, sus corazones estaban listos para la batalla, traían escudos, lanzas, listos para la guerra. Están todos los versículos. Eran esforzados, eran ilustres, distinguidos, insignes, de buen ejemplo. Eran entendidos en los tiempos, eran dispuestos, prontos para la guerra, sin doblez de corazón. Determine y haga, prometa y cumpla. Si le promete al Señor, si no, más vale, dice la palabra, ni prometa. Así dice la palabra. Ni prometa. Estaban dispuestos para guerrear, eran de corazón perfecto, eran de un mismo ánimo, defendían los intereses del reino, no tenían miedo, aceptaban los desafíos, se paraban frente a los gigantes y los vencían.
se paraban frente a ¿cuál es tu gigante hoy? Siempre vienen gigantes, siempre vienen gigantes. Y uno tras otro tenemos que derribarlos, tenemos que vencerlos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es tu gigante? ¿La enfermedad? ¿No tenés fuerza? ¿Cuál es tu gigante? El enojo, el miedo, póngale el nombre que tenga el gigante. No diga mi gordito, que es gigante que tiene que reprender o que tiene que vencer. No. Espiritualmente, se paraban frente a los gigantes y no huían porque eran muy valientes. Y no por la fuerza de uno mismo, por la fortaleza que uno tenga, porque puede ser que a veces no tengamos ninguna fuerza y tengamos miedo. Pero ese miedo no nos tiene que dominar. No tenemos que ser esclavos del miedo, ni esclavos de los gigantes. ¿Esclavos de quién? De Cristo. Aleluya. Esclavos de Cristo. Esclavos de Cristo, siervos de Cristo que nos aferramos a las promesas y la palabra del Señor. La pregunta ahora, finalizando, ¿por dónde empezar? Nos presentamos ante Dios, mis hermanos queridos, y le decimos, tenemos una sola vida, no puedo ya perder más tiempo. ¿O queremos seguir perdiendo? No, yo no quiero, tengo 56. Y si en algo he perdido tiempo, lo quiero aprovechar. Quiero aprovechar el resto de vida que me quede. Y asumir una decisión o tomar una decisión. Hoy. Porque el más grande poder de Dios que Dios nos ha dado es el libre albedrío. No porque yo venga y le hable o no porque el pastor lo diga. Usted tiene que decidir. Ni siquiera mi esposo me puede obligar. ¿Sabían ustedes eso? Yo no estoy aquí por obligación, porque el pastor me diga, tenés que predicar sí o sí. No, yo sé que le digo sí con todo mi corazón cuando me dice, por favor, predica hoy, este sábado. Tomo la decisión. Él no obliga a nadie. Nos ofrece ser parte de sus planes soberanos superiores, pero respeta el legítimo derecho del libre albedrío que tenemos y que Él nos ha regalado. Ahora, David le pregunta a ciertos hombres, en este capítulo 12, hay unos versículos que dicen así: asimismo algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Y David salió a ellos y les habló diciendo, si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasaí, jefe de los 30, y le dijo a David, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Y saltamos al 28 y dice, de los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, eran 3,000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. Le cuento la historia que es impresionante. ¿Saben por qué David les tuvo que preguntar en son de qué vienen? Porque habían muchos hombres que se acercaban, que estaban con Saúl, que lo quería recontra matar y siempre lo quiso matar. Porque los de Benjamín, que también se acercaron, que eran 3,000, eran hermanos de Saúl. Imagínense. Y él les preguntó, y el Espíritu de Dios cayó sobre estos hombres y le dijeron, no, venimos en son de paz. Dios te quiere ayudar y te vamos a apoyar. Hay un llamado a ser parte del ejército de Dios. Hoy hay un llamado a ser parte del ejército de Dios. Sé que somos todos parte del ejército de Dios,
Pero hay un llamado a ser parte del ejército de Dios en otro nivel. Yo no sé si usted lo percibe. Yo sí lo percibo. Hay un llamado a formar parte del ejército de Dios a otro nivel espiritual. Hemos llegado a un nivel como iglesia y Dios quiere que pasemos a otro. Y vaya que ha habido procesos. ¿A dónde están los valientes? Dice el Señor. Gloria a Dios. ¿A dónde están los valientes? Y como sea, acá estoy, Señor. Sí, Señor. Acá está la valiente tuya, mi Padre amado. El diablo se encarga de amedrentar. Vino a robar, a matar y a destruir. Y en medio de todo eso, las estrategias que siempre son las mismas, porque no inventa nada, siempre son las mismas, son amedrentar, poner obstáculos, palos en la rueda, como le decimos en Argentina, coloca y viene un espíritu de desánimo, y acá que estás enfermo, ¿qué vas a hacer? Y mira que te pasó esto, perdiste tanto dinero, te entraron a la casa, te quisieron matar, mira, ¿qué vas a seguir adelante? Tu pastor, mira, tu pobre pastor. Yo me ponía en el lugar de ustedes hoy y decía, Señor, dale fuerza a mis hermanos, porque escuchar que el pastor... Toda la historia, se ríe Cata, sí, toda la historia, abrir su corazón, que jamás lo hizo, porque siempre fuimos de vivir las cosas en el Señor y aferrarnos a Cristo y a las promesas, pero todo lo que dijo es verdad. Yo doy fe, hermanos queridos. Y me fui para allá en un momento porque lloré frente a la ventana porque sé lo que era andar en los viajes con él. Sé cómo se empastillaba y cómo terminaba. Yo le tenía que subir a la cama las piernas, sacarle los zapatos, perdónenme, pero, y bueno, estoy llorando, no me gusta llorar frente a los demás. Las camisas que he tirado porque la adrenalina que emanaba era tremenda. Está bien, sí. Señor, gracias. Y más, ¿saben qué más me daba para darle gloria a Dios? Gracias, Dai. ¿Qué más? Era que Dios lo usaba de una manera tan poderosa. Por eso yo glorificaba únicamente a Dios. Porque después que terminé de una piltraja humana. Y sí, mami me dicen allá, Damari. Pero hermano, ¿a quién podía glorificar si yo lo veía cómo terminaba? Eso no era obra de él. Eso no era porque era un hombre fuerte y estaba ahí, ¡ah! Y porque tenía una voz potente. Terminaba a veces sin voz, destruido. Un día en Santiago, y ya terminamos, un día en Santiago estábamos acostados en la casa, nos habían hospedado los pastores de Renacimiento y siempre nos daban una suite arriba con 2 camitas de una plaza. Entonces él dormía en una camita y yo dormía en la otra. Y en una madrugada, en una mañana, me despierto así, Maxi, que estaba sentado, bañado en agua así, toda la cara medio morada, medio pálido. Digo, ¿qué pasó? Me siento mal, me siento mal. Tenía 44 de azúcar, tuvo una hipoglucemia, se le vino así. Mira, hermano, había que bajar unas escaleras que a mí me costaban bajarlas. Siempre las bajaba con cuidado, yo vieron por cualquier cosa no tropezarse. Bajé las escaleras, ni las vi, un segundo ya estaba abajo porque la pastora siempre me dio esa libertad de abrir la heladera, elegir lo que quiera, les voy avisando. Nada, un chiste. Abrir la heladera, sacar lo que quiero. Le saqué no sé qué cosa, hermano, que comiera una mandarina, una naranja, no sé, un poco de jugo, y le llevé para que se recompusiera. Hermano, bueno, todo esto venía a que somos procesados. Y la gloria es para el Señor. Nuestro espíritu se puede renovar, más nuestro hombre exterior se va desgastando. Eso sí que es así, como dice la palabra de Dios. Ahora, cuando uno ve a un pastor y a nuestro pastor así, con todo lo que dijo, ¿qué hacemos? ¿Tomamos la decisión de quedarnos o elegimos un pastor más fuerte? ¿O no? Por decir, hermano, por dar un chiste y por hacer un poco más ameno todo esto, este proceso de nuestro pastor. Pero la gloria es para Dios de todo lo que pasa en Iglesias SBM y a mí me gusta eso. Y yo me gozo con eso, hermano.
Me gozo con eso, hermano. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es grande, Él es bueno, Él es poderoso, Él es todopoderoso, Él es milagroso, bondadoso, Él es lo máximo para nosotros. Nuestro pastor lo amamos, pero es de carne y hueso, como yo y como ustedes. Y nos vamos a acompañar en el proceso que vivamos cada uno de nosotros, acompañarnos en oración, acompañarnos y creyendo a las promesas de Dios, buscando al Señor en ayuno y oración y clamor como iglesia, y levantándonos a reprender la muerte, levantándonos a reprender la enfermedad para que se cumpla la voluntad de Dios perfecta sobre nuestra vida. Nos morimos y nos vamos con el Señor cuando Él nos llame, no cuando a la enfermedad se le antoje o al diablo se le antoje. Cuando Dios nos llame, hermano, nos vamos a ver pronto, le vamos a decir a cualquiera de nosotros, hermanos. Y a mí me gustaría que el día de mañana el Señor me lleva, usted puede decir, gloria a Dios, la pastora se nos fue, pero acá vamos, algún día vamos a estar también y nos vamos a encontrar en el reino de los cielos. Esa es una realidad. Pero no movernos de las promesas del Señor, hermanos queridos. Bueno, en este impasse, en la prédica, que esto seguramente lo van a editar, como último, dice, tuvieron un mismo ánimo y dice, y estuvieron allí como 3 días de fiesta, todo el ejército con David. Y yo digo, ¿por qué festejaban? Festejaban los vecinos, traían víveres, camellos, mulos, bueyes, provisión de harina, tortas de higos, pasas, vino, aceite, y festejaban porque en Israel había alegría. ¿Por qué hubo alegría en Israel? Pregúntese, ¿por qué hubo alegría? Porque hubo primero decisión de muchos hombres que fueron a David y le dijeron, yo quiero servir a Dios en este ejército. Hubo decisión. Sabían que el tiempo de Dios era apoyar a David para ser coronado rey de Israel. El hombre que le había dado visión y estrategias, todo el ejército lo apoyó y fueron valientes. Estaban armados y dispuestos para la guerra, preparados por medio del conocimiento de la palabra de Dios, sin doble ánimo. Vuelvo a poner Santiago 1:8, porque, hermano, preste atención, el hombre de doble ánimo es inconstante. Si quiere ser constante, ore al Señor, pida perdón y sea de una firme decisión en lo que decida, ahondando en intimidad con Dios, ahondando en la palabra y en el conocimiento. Eso es estar firmes, cada vez más firmes. Cada vez más firmes, a eso me refiero. No es que usted diga, no, yo sí. No, eso no es mental, esto es espiritual. Ahonde en el conocimiento, ahonde en la intimidad con Dios. Por eso esta semana de ayuno y oración, para estar en intimidad con nuestro Dios. Amén. Amén. Pensé que seguía otro, pero no. Yo tenía ganas de seguir, me parece, pero no. Gloria a Dios, hermanos queridos. ¿Hay un llamado? Sí. ¿Dónde estás hoy? ¿Dónde quieres estar dentro de un tiempo cuando Dios cada vez sea más fuerte ese llamado? O se abra una posibilidad de parte de Dios, vos digas, amén, amén. Porque si te falta algo, Dios te va a capacitar cuando llama. Amén. Tomemos esta enseñanza de hoy. Yo la tomo para mí, hermano. Porque si yo me hubiera dejado bajonear con todo esto que nos está pasando, de ver a mi esposo tirado que no se puede levantar, cosas en cuanto a la seguridad que también nos pasaron, personales, cosas fuertes, donde se despertaron muchas cosas, tomé una decisión porque Dios me habló por esta palabra y me dijo decírsela a la iglesia, porque tenemos que ser iglesia. Apoyamos al pastor que glorifica a Dios solamente porque él realmente, hermanos, con todo lo que le contó hoy, es para la gloria de Dios. Todo lo que Dios le da es para su gloria, es para su honra, es para cumplir la visión y misión que el Señor nos da, con todo lo que Dios nos da para hacerlo, porque ni siquiera tenemos que poner de nosotros. Yo digo amén y por eso
Si Dios lo permite, estaré con mis hermanos en Chile. Estoy dispuesta a cansarme, por supuesto, a esforzarme, a estar ahí, a abrazar a mis hermanos, a que oremos juntos, a que lloremos juntos, que nos alegremos, que hagamos fiesta. ¿Por qué vamos a hacer fiesta? Porque tomamos la decisión de avanzar como iglesia. Porque tomamos la firme decisión en Cristo, no en nuestra fortaleza. En Cristo tomamos la decisión de avanzar porque somos hijos de Dios y tenemos promesas. Y diga el débil, fuerte soy. Y diga el débil, fuerte soy. Y digo yo, fuerte soy. Y digo yo, fuerte soy en el nombre de Jesús. Y digo yo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con la ayuda del Señor, allí estaré para tu gloria, Señor. Amén. Yo quiero que le demos un aplauso, pero no para mí, es para el Señor. Dáselo a Él. Decile que querés estar en sus propósitos, que Dios los cumpla en su nombre y que estás dispuesto. Si realmente estás dispuesto, ponele mano al arado. Ponele mano al arado que Dios te está llamando. Está buscando personas que se pongan en la brecha, que intercedan como intercedió nuestro hermano y como estamos intercediendo como iglesia. Semana de ayuno y oración. Dejamos pasar una semana y la próxima comenzamos nuevamente, ahondando en la intimidad con nuestro Dios, ayunando y orando y clamando y orando e intercediendo por nuestro pastor, por la casa pastoral, por las familias de la iglesia, por las finanzas de la iglesia, que el enemigo saque toda su cochinada y sus obstáculos del camino para toda la bendición que Dios tenga para nuestra vida. Y yo la recibo en el nombre de Jesús. Abra sus brazos, sus manos y reciba por la fe. Recibo la sanidad, recibo la prosperidad, la bendición, todo lo que Dios tenga para mí. Yo lo quiero, papá. Yo lo recibo por la fe en el nombre de Jesús. Padre, bendigo tu familia, bendigo tus hijos, bendigo CCBM en el nombre de Jesucristo. Y te doy gracias por la pasión que tú has colocado en estos días, en este minuto, en esta hora en mi corazón, Padre. Señor, aquí estoy, envíame a mí, Señor. Yo decido, Señor, servirte, seguirte sirviendo en el nombre de Jesús. Y te doy gracias por todos los momentos vividos. Gracias, Padre, por la familia y la fe. Gracias por mis hermanos. Gracias por las familias de CCBM. Gracias por nuestros hijos, por nuestros nietos. Les bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a mi esposo en el nombre de Jesús. Tú sabes que yo lo bendigo, lo apoyo y acá estaré hasta que Dios diga que esté en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te bendigo y te exalto y toda la gloria y la honra para ti, Señor. Gracias, bendito Dios. Dele gloria ahora al Señor. Dele gloria. Apláudalo a Él. Apláudalo a Él. Y dele la gloria al Señor.